Vimos la gloria de la reina del Zoco, pero no vimos las lágrimas que regaron su camino hasta la cima. Mientras Danubia luchaba en las calles, el jeque peleaba contra sus propios demonios, en una oscuridad donde la memoria traiciona y los lobos acechan. El amor triunfó y la paz parecía por fin reinar en el Emirato. Pero el día de la ceremonia de presentación del heredero Sayán, Danubia y Salim descubrirían que esta historia estaba lejos de terminar. El sol de mediodía bañaba el patio central del Palacio de Cristal, pero por primera vez en décadas no quemaba como un juez cruel sobre el mármol blanco. Iluminaba. 3 meses habían pasado desde la boda sencilla en el Zoco. 90 días desde que las barreras invisibles entre la corona y la calle habían sido disueltas por el sí de una vendedora de especias. El palacio ya no parecía una clínica esterilizada en Suiza. Las grandes ventanas, antes selladas herméticamente para proteger a la nobleza del aire impuro, estaban de par en par. El viento cálido del desierto entraba, jugando con las cortinas de seda y trayendo consigo el perfume de la vida real. Una mezcla compleja de jazmín cultivado en los jardines reales y el olor lejano pero inconfundible de cardamomo y polvo que subía de la ciudad allá abajo. Era la gran ceremonia de presentación. No era solo una fiesta, era una declaración. Por la tradición antigua, el heredero al trono debía ser presentado a los líderes de las 12 tribus y al consejo de ancianos cuando cumpliera 90 días de vida, demostrando que había sobrevivido al periodo más frágil de la infancia. Danubia estaba sentada en el trono junto a Salim. El asiento, tapizado en terciopelo carmesí, parecía demasiado grande para ella en el pasado, pero ahora se amoldaba a su postura con naturalidad. No usaba la pesada tiara de diamantes que su suegra, Fátima, solía ostentar como un arma. En su lugar, Danubia había elegido una delgada diadema, oro batido entrelazado con flores de naranjo frescas recolectadas esa mañana. Su vestido no era una armadura de alta costura europea, sino un caftán de seda azul profundo, bordado a mano por las mujeres de la cooperativa que ella había ayudado a fundar en el barrio antiguo. Miró a su marido. Salim ya no era el gobernante tenso de hombros encorvados, aquel hombre que parecía cargar el peso del techo sobre la cabeza. Irradiaba una paternidad orgullosa, una luz interna que ni todo el petróleo del mundo podría comprar. Sostenía a Sayán en sus brazos, alzando el pequeño bultito de vida para que los líderes tribales pudieran verlo. «Tiene tu nariz cuando está enojado», susurró Salim, inclinándose discretamente hacia ella, aprovechando el momento en que los tambores de celebración ahogaban sus palabras. «Y tu terquedad cuando tiene hambre». Danubia sonrió, tocando la mano de él sobre el brazo del trono. El toque era eléctrico, familiar, seguro. ¿Ya te fijaste cómo frunce el ceño cuando el visir empieza a discursar? Ya sabe quién habla de más. Salim rió, un sonido genuino que hizo que algunas damas de la corte se voltearan sorprendidas. El jeque de hielo se había derretido. Será un buen oyente, como su madre. Danubia suspiró, absorbiendo la escena. El patio estaba repleto. No solo había diplomáticos de traje y corbata y jeques con sus túnicas impecables. Había mercaderes con las manos manchadas de tinta, tejedoras con sus velos coloridos, niños del orfanato corriendo entre las mesas de banquete. Era su sueño materializado. El palacio abierto. El gran visir, un hombre anciano que aún miraba a Danubia con una desconfianza velada, golpeó su báculo ceremonial en el suelo 3 veces. El sonido resonó, silenciando a la multitud. «Ciudadanos del Emirato». Su voz tembló ligeramente por la edad. Las 12 tribus reconocen a Sayán al-Fayed como el primogénito legítimo, hijo del desierto y del oro, heredero de la paz, que su camino esté libre de obstáculos y que su linaje sea el único en gobernar bajo la bendición de Alá. «Que así sea». La multitud respondió en un rugido unísono que hizo temblar los cristales de las copas. Sayán, asustado por el ruido repentino,
soltó un lloriqueo agudo. Danubia extendió los brazos y Salim le entregó al hijo. El bebé se calmó instantáneamente al sentir el olor de su madre, leche y agua de rosas. Ella besó su suave frente, sintiendo el pulso de aquella pequeña vida contra su pecho. «Todo está bien, mi amor», le susurró al bebé. «Estás seguro. Hemos construido un muro de amor a tu alrededor. Nada puede pasar». Fue en ese momento, mientras la promesa de seguridad aún flotaba en sus labios, que el aire cambió. No fue algo que se oyó primero, sino algo que se sintió. Una vibración baja, física, que comenzó en el suelo de mármol y subió por las patas de las sillas, haciendo que los cubiertos de plata tintinearan contra la porcelana. Salim alzó la cabeza, la sonrisa desapareciendo lentamente, reemplazada por el instinto de alerta que había adquirido la noche de la tormenta de arena. El sonido creció, un ruido rítmico, agresivo, mecánico. «¿Qué es eso?», preguntó Danubia, apretando a Sayan contra sí. «¿Hay alguna exhibición aérea programada?» «No», Salim respondió, la voz dura. Se levantó poniéndose físicamente entre su familia y el cielo abierto. «Rashid, revisa el espacio aéreo», gritó, olvidando por un segundo que su antiguo jefe de seguridad estaba preso y que el nuevo jefe, un hombre leal llamado Omar, ya corría hacia ellos. «Majestad, tenemos una intrusión», gritó Omar, la mano en su punto electrónico. «Aeronave civil no identificada. Están ignorando las advertencias de la torre. Están descendiendo». La sombra gigante engulló el sol. El rugido se volvió ensordecedor, un grito de metal y turbina que ahogó la orquesta y transformó la celebración en pánico. El viento generado por las hélices golpeó el patio como un huracán. Manteles de lino volaron. Arreglos florales caros cayeron esparciendo agua y pétalos por el suelo. Los invitados gritaban, cubriéndose los rostros. El polvo, que Salim y Danubia tanto respetaban, fue levantado del suelo con violencia, creando una niebla marrón que cegaba y sofocaba. «Protejan a la reina», Salim ordenó, pero sus ojos estaban fijos en la máquina negra, elegante y siniestra, que descendía en medio del césped sagrado, aplastando los macizos de lirios. No era un ataque militar, no había ametralladoras. Era un helicóptero de lujo, del tipo que usan los millonarios que no piden permiso para entrar en ningún lado. La aeronave tocó el suelo con un golpe pesado. Las hélices comenzaron a desacelerar, cortando el aire con un silbido agudo y doloroso. El polvo comenzó a bajar lentamente, revelando la silueta de la máquina intrusa como un escarabajo gigante en medio del jardín. El silencio que siguió fue tenso, cargado de electricidad estática y miedo. 12 guardias reales rodearon el helicóptero, fusiles apuntando a la puerta. «Salga con las manos en alto», ordenó Omar. La puerta lateral de la cabina se abrió con un silbido hidráulico. Una escalera automática se desenrolló hasta el pasto pisoteado. Danubia sintió un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia primal que nada tenía que ver con la temperatura. Ella conocía ese tipo de entrada. Ella conocía la arrogancia de quien aterriza en medio de una fiesta sin invitación. Pero cuando la figura apareció en la puerta de la aeronave, la respiración de Danubia se le atoró en la garganta. No era un terrorista armado, no era un general enemigo, era Nashira. Sí, regresó. La verdad se dio por vencida muy rápido en la parte 1 de esta historia. Estaba demasiado raro, pero aquí vemos que solo estaba ganando tiempo para armar su regreso, y lo que van a ver cuando baje les va a dejar con la boca abierta. Si ya están al filo de su asiento esperando qué va a tramar Nashira, dejen su like y comenten. ¿Desde dónde están viendo el regreso de Nashira? ¿Creen que nuestra guerrera y bondadosa Danubia reaccionará como? Bueno, eso lo descubren ahora, porque la Nashira que bajó de ese helicóptero no era la mujer que el reino conocía. No la socialité filosa como Cristal, que usaba vestidos entallados de diseñador italiano y tacones que podrían perforar el suelo. La mujer que bajó los escalones, apoyándose en el pasamanos con visible dificultad, parecía una sombra de la antigua rival. Vestía una abaya sencilla, de un gris monótono, sin bordados, sin brillo. La tela barata cubría su cabello, dejando solo su rostro pálido y sin maquillaje a la vista. Parecía cansada,
ojeras profundas marcando su piel antes impecable. Pero nadie miró su rostro. Todas las miradas, del consejo de las tribus de Salim y de Danubia, fueron atraídas como imanes al centro de su cuerpo. Nashira cargaba un vientre enorme, bajo, pesado, prominente. El vientre de una mujer a punto de dar a luz en cualquier segundo. Un murmullo de shock recorrió la multitud, más rápido que el viento. Las mujeres se cubrieron la boca. Los hombres del consejo intercambiaron miradas alarmadas. Nashira llegó al final de la escalera y se detuvo en el pasto. No miró a los guardias armados. Miró directamente al trono improvisado donde Salim estaba de pie, congelado como una estatua de sal. Dio un paso adelante, vacilante, y se llevó la mano a la espalda, en una postura clásica de dolor lumbar que cualquier madre en la multitud reconocería. Salim. Su voz proyectada en el silencio del patio era frágil, quebrada. ¿Qué significa esto? Salim preguntó, su voz ronca, intentando mantener la autoridad mientras el mundo a su alrededor comenzaba a girar fuera de eje. Fuiste desterrada. No tienes permiso para pisar este suelo. Nashira no respondió con arrogancia. No gritó. Con una lentitud teatral y dolorosa, dobló las rodillas y se arrodilló en la tierra, ensuciando el dobladillo de su abaya gris. Juntó las manos en súplica, alzando el rostro bañado en lágrimas hacia él. Las cámaras de televisión, que transmitían la ceremonia en vivo para todo el país, hicieron zoom en su rostro sufriente. «Perdóneme, Majestad», sollozó, lo suficientemente alto como para ser escuchada incluso por los sirvientes en la parte de atrás. «Lo intenté. Juro por Alá que intenté obedecer. Fui a Europa. Me escondí en las sombras como pediste, para proteger tu honor y tu nueva felicidad». Hizo una pausa, respirando con dificultad, la mano acariciando la enorme barriga en un gesto protector que hizo que el estómago de Danubia se revolviera de náuseas. Pero ayer sentí los dolores. Las contracciones comenzaron, y me di cuenta de que ya no podía cargar con este secreto sola. ¿Qué secreto? La voz de Danubia cortó el aire afilada y fría. Se levantó, Sayan aún en sus brazos, sintiendo la amenaza invadir su territorio. «Levántate y vete, Nashira. Tus juegos ya no funcionan aquí». Nashira miró a Danubia por primera vez. No había odio visible en sus ojos, solo una tristeza mansa y devastadora. «No es un juego, Danubia». «Ojalá lo fuera», dijo, volviendo la mirada hacia Salim. «No puedo condenar a mi hijo a nacer en una habitación de hotel, sin nombre, sin patria». Respiró hondo, preparando el golpe final. «La sangre real corre aquí también, Salim. Este es tu hijo. Tiene el derecho de conocer a su padre antes de dar su primer suspiro». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. Salim bajó los escalones del estrado, ignorando las protestas de Omar. Caminó hasta quedar a 2 metros de Nashira. Miró esa barriga, haciendo cálculos mentales frenéticos, el pánico comenzando a dilatar sus pupilas. «Esto es imposible», susurró, pero el micrófono de solapa captó el temblor en su voz. «Nosotros terminamos meses antes, Danubia y yo. La memoria es selectiva cuando conviene, mi señor». Nashira lo interrumpió suavemente, con una dulzura venenosa. «¿No recuerdas la semana de la oscuridad? La semana justo después de que firmaste el divorcio, cuando te encerraste en la Torre Oeste, hundido en botellas de whisky y dolor, creyendo que habías perdido a Danubia para siempre». Salim retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. El color huyó de su rostro. Los recuerdos de ese periodo eran borrones grises, fragmentos inconexos de noches en vela, alcohol y desesperación. Recordaba el dolor, recordaba la soledad, pero ¿habría alguien más en esas memorias nubladas? Nashira vio nacer la duda en sus ojos y sonrió, una sonrisa imperceptible solo con las comisuras de los ojos húmedas. «Fui la única que se quedó a tu lado, Salim. Te consolé cuando gritabas su nombre. Y esa noche, en tu dolor, buscamos consuelo el uno en el otro». «¡Mentira!», Danubia gritó desde el estrado sintiendo el sabor amargo de la bilis.
«Salim, ella está mintiendo». Pero Salim no respondió de inmediato. Estaba mirando las manos de Nashira sobre el vientre. El gran visir, guardián de las leyes y la tradición, dio un paso adelante, su rostro grave. «Majestad», dijo el anciano, su voz pesada como una sentencia, «si hay la mínima posibilidad, si el bebé fue concebido mientras su señoría estaba legalmente divorciado de la primera esposa y prometido de esta mujer». No necesitó terminar. La ley era el cimiento del desierto, y la ley decía que el vientre que carga un potencial heredero es sagrado. Nashira gimió, inclinándose hacia adelante, agarrando el pasto. «Va a nacer», jadeó. «Por favor, Salim, no por mí, por el niño. No lo dejes nacer en el polvo». Salim miró hacia atrás, al trono donde Danubia estaba, pálida, sosteniendo a Sayan como un escudo. Luego miró a la mujer embarazada a sus pies y a las cámaras que transmitían todo a millones de súbditos. La duda era un ácido corrosivo, y él acababa de ser bañado en ella. «Llévenla al ala médica», Salim ordenó sin mirar a Danubia. «Llamen a los obstetras reales». «Salim», llamó Danubia, con la voz embargada por la traición. «Se queda bajo custodia», completó la voz dura, intentando recuperar el control de un tren descarrilado. «Hasta que la verdad sea probada». Mientras los guardias ayudaban a Nashira a levantarse, ella lanzó una última mirada hacia atrás, por encima del hombro. Sus ojos encontraron los de Danubia, y allí, escondido en la sombra del velo gris, donde las cámaras no podían ver, había el brillo frío y triunfante de una serpiente que acababa de entrar en el paraíso. La fiesta había terminado. La guerra había comenzado. La sala del consejo, ubicada en el subsuelo del palacio, era un lugar donde el tiempo parecía no existir. No había ventanas al desierto, solo paredes revestidas de caoba oscura que absorbían la luz y el sonido. El aire acondicionado zumbaba en un tono grave, manteniendo la temperatura artificialmente gélida, perfecta para preservar documentos antiguos y congelar corazones humanos. Salim estaba sentado a la cabecera de la mesa ovalada de obsidiana. Sus manos, que horas antes sostenían a Sayan con la firmeza de un padre orgulloso, ahora estaban extendidas sobre la superficie negra, temblorosas. Frente a él, los 12 hombres más poderosos del emirato, los ancianos de las tribus, los guardianes de la Sharia y el gran visir, lo encaraban. No había la reverencia habitual. No había el respeto por el jeque que reformó el zoco. En ese momento, miraban a Salim como contadores auditando una bancarrota moral. Eran los jueces de su memoria fallida. El gran visir, un hombre cuya barba era tan blanca como la túnica almidonada, empujó un calendario de cuero sobre la mesa. El sonido del objeto deslizándose por el vidrio negro fue agudo, irritante. «La matemática es una ciencia fría, Majestad», dijo el visir, su voz desprovista de cualquier emoción. «No le importan los sentimientos, las promesas o los arrepentimientos. Solo le importan los hechos, y los hechos trazan una línea recta entre el pasado y el vientre de esa mujer». Salim miró el calendario. Había círculos rojos marcados con una precisión quirúrgica. La fecha probable de la concepción, según el informe preliminar de los médicos que la examinaron a su llegada, coincide con la semana del luto, continuó el visir, usando el eufemismo que la corte había adoptado para los 7 días después de la expulsión de Danubia. La semana del luto. Salim cerró los ojos y la oscuridad trajo flashes de ese periodo. Recordaba el dolor físico, una garra apretando su pecho. Recordaba haberse encerrado en la torre oeste, prohibiendo la entrada de sirvientes, de luz, de comida. Recordaba el sabor amargo del whisky importado, una violación de su fe que cometió solo para poder dormir sin soñar con el rostro de Danubia. Pero ¿qué pasó en esas noches nubladas? «Estaba solo», dijo Salim, pero la frase salió frágil, sin la firmeza de la certeza. «Di órdenes expresas. Nadie debía entrar». Uno de los ancianos, un líder tribal con el rostro curtido por el sol del desierto profundo, se inclinó hacia adelante. «Las órdenes son para sirvientes, jeque Salim, una prometida preocupada por la cordura de su futuro esposo». Ella pudo haber ignorado las órdenes,
Nashira alega que la puerta estaba abierta. Ella alega que entró para consolarlo y que usted, en su vulnerabilidad, aceptó el consuelo. Salim sintió que la bilis le subía a la garganta. Intentó acceder al recuerdo. Recorrió los pasillos de su mente, buscando el rostro de Nashira en esas noches. Pero todo era borrón, sombras. Recordaba haber llorado en el hombro de alguien. Recordaba un perfume, sándalo. El olor de Nashira era sándalo y especias caras. ¿Había sándalo en esa habitación oscura? ¿O su mente, ahora envenenada por la sugestión, estaba creando el recuerdo para llenar el vacío? No me acuerdo, confesó Salim. Las 4 palabras cayeron en la sala como piedras en un ataúd. El visir recogió el calendario despacio. La memoria de un rey es un lujo, Majestad. La ley, sin embargo, es una necesidad. Si su señoría no recuerda, no puede negar. Y si no puede negar, la Sharia nos obliga a proteger la sangre. El feto es un ciudadano, un posible heredero del linaje directo. No podemos descartarlo como un error. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Salim con la voz embargada por la exhaustión. ¿Que la ponga en el trono? ¿Que desfile con ella mientras mi esposa mira? Queremos prudencia, replicó el anciano. Sugerimos que sea mantenida bajo protección máxima y confort absoluto hasta el parto. El estrés puede inducir el nacimiento prematuro y perjudicar al bebé. Debe ser instalada en el ala este. Salim abrió los ojos abruptamente. La silla chirrió cuando se tensó. ¿El ala este? No. Eso es imposible. Yo reformé esa ala para Danubia. Derribé las paredes de cristal. Planté el jardín de especias en el patio interno. Ese lugar es el símbolo de nuestra reconciliación. Poner a Nashira allí es una profanación. Ese lugar es el palacio, Majestad, cortó el visir, su voz dura como un látigo. Y el palacio pertenece a la corona, no al romanticismo. Es la única ala con estructura para UCI neonatal anexa en caso de que el bebé nazca antes de tiempo. La decisión técnica ya fue tomada por el consejo médico. Salim miró a los 12 hombres. Él era el jeque, el gobernante absoluto, pero allí en esa sala sin ventanas se dio cuenta de que era solo un rehén de sus propios errores pasados. Se levantó. Sus piernas parecían hechas de plomo. «Hagan lo que sea necesario», susurró sintiéndose sucio. «Pero manténganla lejos de Danubia. Si le dirige una palabra a la reina, la señora Nashira será instruida para mantener el decoro», asintió el visir, ya volviendo su atención a los papeles, despidiendo al rey como si fuera un empleado irrelevante. El corredor que llevaba de la sala del consejo a los aposentos reales era largo, flanqueado por columnas de mármol blanco que parecían huesos gigantes. Danubia estaba allí. No estaba sentada, llorando en un banco. Estaba de pie, inmóvil como una centinela, en medio del camino. En sus brazos, Sayan dormía, ajeno a la tormenta que se formaba sobre su pequeña cabeza. Salim se detuvo a 5 metros de ella. Quería correr y abrazarla. Quería caer de rodillas y pedir perdón por haber bebido esa semana, por haber creado esa laguna donde la mentira ahora florecía. Pero no conseguía moverse. La vergüenza era una cadena física. Danubia lo miró. Sus ojos verdes, que siempre lo miraban con calidez, ahora eran 2 pozas de hielo. Lo estaba leyendo la postura encorvada, las manos temblorosas, el desvío en la mirada. «Aceptaron», dijo. No fue una pregunta, fue una constatación. Salim tragó saliva. «Es la ley, Danubia. Hasta la prueba de ADN, ella tiene derechos». «Derechos». Danubia repitió la palabra como si fuera algo podrido. Acomodó a Sayan en su regazo, un gesto instintivo de protección. «¿Y dónde se va a quedar, Salim? ¿En el hotel de lujo de la ciudad? ¿En la casa de huéspedes del jardín?» Salim miró el suelo de mármol pulido, viendo su reflejo distorsionado. «En el ala este». El silencio que siguió fue terrible. Fue el sonido de algo inestimable rompiéndose sin hacer ruido. Danubia retrocedió un paso, como si él la hubiera agredido físicamente. «El ala este», susurró, con la voz fallándole por primera vez.
el lugar a donde me llevaste cuando regresamos del zoco, donde me mostraste las ventanas abiertas y dijiste, esto ya no es una jaula, Danubia, es nuestro hogar. Es por la estructura médica. Salim intentó explicar dando un paso adelante con las manos extendidas en súplica. Está cerca de la enfermería, tiene oxígeno en las paredes. Es solo logística, mi amor. Por favor, entiende. ¿Logística? Danubia rió, un sonido corto y sin humor que resonó por el pasillo vacío. Estás poniendo a la mujer que intentó destruir nuestra familia en la habitación que construiste para mí. Le estás dando mi vista, mi jardín, mi aire. El consejo no duerme contigo por las noches, Salim. Su voz subió, resonando en las bóvedas, asustando a Sayan, que empezó a lloriquear. Danubia meció al bebé frenéticamente, sus ojos fijos en su marido. El consejo no prometió protegerme. Tú lo hiciste. Se acercó a él, acortando la distancia hasta que él pudo sentir el olor a leche y rosas que emanaba de ella, el olor del hogar que estaba perdiendo. Mírame, siseó. Mira dentro de mis ojos y dime, con la certeza de un hombre que ama, que no la tocaste. Di que es imposible. Di que recuerdas cada segundo de esa semana y que ella no estaba allí. Salim abrió la boca. Habría dado su reino, su petróleo, su brazo derecho para poder decir esas palabras. No la toqué, pero la duda, plantada con maestría por Nashira y regada por el visir, florecía en su mente. El alcohol había borrado los rastros. ¿Y sí? En su dolor, él hubiera buscado el olvido en los brazos equivocados. Sostuvo la mirada de Danubia, pero su alma vaciló. Estaba destrozado, Danubia. Bebí para borrar el mundo. Yo no puedo darte la certeza que no tengo. La confesión flotó entre ellos, tóxica. Los ojos de Danubia se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Se quedaron atrapadas en las pestañas, brillando como cristal. Entonces ya me traicionaste, susurró, con una calma devastadora. No importa lo que diga el ADN. Me traicionaste porque permitiste que ella entrara en tu cabeza. Si no sabes quién eres en la oscuridad, Salim, entonces yo no sé quién eres a la luz. Giró sobre sus talones. El movimiento hizo que el vestido azul girara, creando una barrera de seda entre ellos. Danubia, llamó Salim, extendiendo la mano al vacío. Pero ella ya caminaba, la espalda recta, la cabeza erguida, llevándose al hijo lejos de él. La ocupación comenzó antes del atardecer. No fue un cambio discreto. Fue una invasión militar disfrazada de necesidad médica. Danubia estaba en el balcón de sus aposentos, escondida detrás de una cortina de velo, observando el patio interno. Vio a los sirvientes, los mismos sirvientes que le sonreían por la mañana, cargando baúles y cajas hacia el ala este. Vio muebles siendo arrastrados, vio macetas siendo cambiadas. Y entonces la vio. Nashira estaba siendo transportada en una silla de ruedas dorada, cubierta por mantas de cachemira, como una reliquia sagrada y frágil. La exprometida no parecía la mujer humilde que había bajado del helicóptero. Mientras la silla pasaba por el jardín de especias, el jardín que Danubia había plantado con sus propias manos, Nashira extendió la mano y arrancó una flor de jazmín. Llevó la flor a la nariz, la olió profundamente y luego la aplastó entre los dedos, dejando caer los pétalos en el suelo de piedra. En ese momento, Nashira miró hacia arriba. Sabía exactamente dónde estaba Danubia. Incluso a través de la cortina, sus miradas se cruzaron. Nashira no sonrió, no saludó. Solo llevó ambas manos al enorme vientre, acariciándolo con una posesividad teatral. «Estoy dentro», decía el gesto, «y voy a ocupar cada espacio que dejes vacío». La noche cayó sobre el palacio como un manto de plomo. La cena fue servida en las habitaciones. El silencio en el ala de la familia era absoluto, roto solo por el viento que aullaba fuera de las ventanas, trayendo arena del desierto. Danubia colocó a Sayan en la cuna. El bebé dormía inquieto, sintiendo la tensión de la madre. Ella se quedó sentada en el sillón, en la oscuridad, escuchando los pasos en el pasillo. Eran casi medianoche cuando el picaporte de la puerta giró. Danubia no se volteó. Siguió mirando la cuna.
La puerta se abrió despacio. La luz del pasillo dibujó la silueta de Salim en la alfombra. Él estaba parado en el umbral. No entró. Su olor invadió la habitación, una mezcla de su perfume amaderado habitual, pero contaminado por el olor metálico del aire acondicionado de la sala del consejo. «Voy a dormir en la oficina hoy», dijo Salim. Su voz era baja, rasposa, como si hubiera pasado horas gritando en silencio. «Tengo muchos documentos. La crisis diplomática exige atención». Era una mentira amable, pero aún así una mentira. No iba a revisar documentos. Iba a huir. No podía acostarse en la cama junto a ella cargando la duda, la culpa, la posibilidad de ser el padre del hijo de la otra. Se sentía indigno, sucio. Danubia no se movió. Sus manos apretaban los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «La cama es lo suficientemente grande para la verdad, Salim», respondió a la oscuridad sin mirarlo. «Pero es demasiado pequeña para la cobardía. Danubia, por favor, no lo hagas más difícil. Vete», cortó ella la voz fría. «Vete a tu oficina, sumérgete en tus papeles, intenta encontrar en ellos al hombre que se casó conmigo en el Zoco, porque aquí, en esta habitación, solo entra quien sabe a quién pertenece». Salim se quedó parado por un momento más. Su respiración era pesada. Parecía querer dar un paso adelante, querer romper la distancia, querer implorar. Pero la vergüenza era una pared infranqueable. Bajó la cabeza, derrotado. «Buenas noches, Nur al-Ain». Cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como un tiro de gracia. Danubia quedó sola. Por primera vez en meses, el otro lado de la cama estaba frío. Se levantó y caminó hasta la ventana. Del otro lado del patio, las luces del ala este estaban encendidas. Brillantes, victoriosas. Allí Nashira dormía en el confort que Salim había preparado para el amor de su vida. Danubia apoyó la frente en el cristal helado. La primera lágrima resbaló, cálida y solitaria. «Cometiste un error, Nashira», susurró a la noche, y su voz ya no temblaba. «Creíste que aún soy la niña asustada que fue expulsada de aquí. Olvidaste de dónde vengo». Se limpió la lágrima con un gesto brusco, de rabia. «Trajiste la guerra a mi casa. Ahora aguanta la tormenta. 7 días. Una semana puede pasar en un abrir y cerrar de ojos cuando se vive un sueño, pero se arrastra como cadenas sobre piedras afiladas cuando se está en el infierno». El desayuno en el Palacio de Cristal solía ser el santuario de Danubia y Salim. Era el momento en que las coronas eran dejadas en la puerta, cuando se reían de las formalidades de la corte y Sayan esparcía migajas de pan sobre la mesa de caoba pulida. Ahora, la sala de comedor era un campo de batalla silencioso y gélido. El aire acondicionado parecía haber sido ajustado para preservar cadáveres, no para confortar a una familia. El zumbido constante de las salidas de aire enmascaraba la ausencia de conversaciones. Danubia estaba sentada en su silla habitual a la derecha de Salim, pero su espalda no tocaba el respaldo. Estaba rígida, vigilante. Alimentaba a Sayan con una cuchara de plata, sus movimientos mecánicos, sus ojos fijos en el plato de frutas intacto frente a ella. Del otro lado de la mesa, donde antes estaba el lugar vacío reservado para jefes de Estado, ahora reinaba Nashira. Ya no usaba la abaya gris de su llegada. Poco a poco, como una mancha de aceite en el agua, había comenzado a ocupar espacio y a reclamar colores. Hoy vestía una túnica de seda blanca, hecha a medida para realzar su barriga de 9 meses, transformando su embarazo en un monumento que exigía adoración constante. «Este yogur está ácido», se quejó Nashira, su voz nasal rompiendo el frágil silencio. Empujó la copa de cristal tallado con un suspiro teatral y se llevó la mano a la frente. «Dios mío, la acidez. Es como si hubiera tragado brasas. El bebé está rechazando todo lo que viene de esta cocina. Siento que está agitado hoy». Salim, sentado a la cabecera, soltó la tableta donde fingía leer las cotizaciones del petróleo. Parecía un espectro del hombre que había sido la semana anterior. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, amoratadas como hematomas, y su piel, generalmente bronceada por el sol del desierto,
Tenía un tono pálido, casi ceroso. Se frotó los ojos con fuerza, como si intentara limpiar una niebla permanente de su visión. «Voy a pedir que traigan leche de cabra fresca de la granja real», dijo Salim. Su voz estaba arrastrada, sin energía, desprovista de ese barítono de mando que Danubia amaba. El médico dijo que es mejor para la digestión. Nashira sonrió, no para Danubia, sino solo para él. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, dulce y pegajosa como miel echada a perder. «Eres tan atento, Salim. Siempre supiste cuidar lo que es tuyo. ¿Recuerdas cuando fuimos a París, ese invierno, y mandaste al chef del hotel a preparar ese caldo específico a las 3 de la mañana? Siempre fuiste así, protector». Danubia sintió que la sangre le hervía. Nashira estaba reescribiendo la historia, insertándose en los recuerdos, ocupando el pasado tanto como el presente. «Salim», cortó Danubia, su voz afilada como cristal roto. «Sayan necesita ir al pediatra hoy. Es la vacuna de los 3 meses. Prometiste que irías. Dijiste que le tomarías la mano». Salim parpadeó confundido, mirando a Danubia como si hablara un idioma extranjero. Frunció el ceño, una expresión de dolor súbita cruzando su rostro, y se masajeó las sienes. «¿Vacuna?», murmuró la mirada perdida. «Hoy, yo tengo una reunión con el Consejo de Infraestructura, y Nashira necesita hacerse el ultrasonido de monitoreo de latidos. No puedo dejar el palacio ahora». Danubia sintió un frío en el estómago que nada tenía que ver con la temperatura de la sala. «Lo prometiste», insistió, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Es la primera vacuna dolorosa. Necesita a su padre». «Danubia, por favor», replicó Salim, y por primera vez hubo irritación en su voz. No la irritación de un marido, sino la impaciencia corta e irracional de un hombre enfermo. «No seas dramática. Nashira está en un embarazo de riesgo. Cualquier estrés puede inducir el parto. Sayan está sano. Eres perfectamente capaz de lidiar con una inyección sola». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nashira extendió la mano y tomó un dátil de un cuenco de plata. Un cuenco que, curiosamente, siempre estaba a su alcance en los últimos días. Mordió la fruta despacio, los ojos clavados en Danubia, saboreando la victoria más que el azúcar. «Vete, querida», le dijo Nashira a Danubia, con una dulzura nauseabunda. «Yo cuido de Salim mientras sales. Él parece indispuesto. Voy a preparar ese té especial de hierbas que hacía mi abuela. Es excelente para aclarar la mente y calmar los nervios». El visir lo aprobó. Danubia miró a su marido. Él estaba con la cabeza baja, apoyada en sus manos, ajeno a la batalla que libraban por él. No la defendió, no miró a Sayan. Estaba apagándose. Danubia tomó a su hijo en brazos, se levantó abruptamente, la silla arañando el suelo de mármol con un chirrido que hizo a Salim estremecer de dolor. Salió de la sala sin mirar atrás, pero antes de cruzar las puertas dobles, el sonido de la voz susurrada de Nashira la alcanzó como una puñalada en la espalda. «Shh, bebe esto, mi amor. Pasará. Estoy aquí». La rutina en el palacio se volvió una tortura refinada. Nashira no atacaba a Danubia con gritos o escándalos. Era más astuta. Atacaba las bases, monopolizaba a los sirvientes con exigencias absurdas. El ala este necesita sábanas de algodón egipcio de 800 hilos. La piel de mi bebé es sensible. El olor a rosas del jardín de la reina me causa náuseas. Manden cerrar las ventanas. Monopolizaba el silencio. Pidan a la niñera de Sayan que lo mantenga en silencio. Mi presión subió y necesito reposo absoluto. Pero lo más aterrador era cómo monopolizaba la cordura de Salim. 3 días después de la discusión en el desayuno, Danubia estaba en el jardín interno, el único lugar donde aún podía respirar. Podaba sus rosales con tijeretazos violentos, intentando desahogar la rabia, cuando oyó pasos arrastrados en el balcón superior. Miró hacia arriba. Era Salim. Caminaba con dificultad, apoyándose pesadamente en la balaustrada de piedra. Su camisa de lino estaba desabrochada en el cuello y él sudaba a pesar del frescor de la tarde.
Danubia soltó las tijeras y corrió por las escaleras de mármol. «Salim», lo alcanzó en el rellano. «Salim, estás temblando». Él se volvió hacia ella. Por un segundo, la niebla en sus ojos pareció disiparse. Danubia vio al hombre que amaba allí en el fondo, gritando por socorro desde dentro de un pozo oscuro. «Danubia», susurró, la lengua enredada como si estuviera ebrio. «No puedo recordar la contraseña de la caja fuerte central. Lo intenté esta mañana. Mi mente está vacía, como arena. ¿Qué te está pasando?» Danubia sostuvo su rostro entre las manos. La piel estaba fría y pegajosa. «¿Qué estás tomando? ¿Qué te está dando esa mujer?» «Nada. Es solo té». Sacudió la cabeza mareado, cerrando los ojos. «Té de hierbas del desierto, para el estrés. El médico dijo que necesito descansar. Nashira lo prepara. Ella dice que ayuda. No bebas nada más». Danubia sacudió sus hombros, el pánico apoderándose de ella. «Salim, mírame. Estás siendo drogado. Conozco las hierbas. Vendí esto toda mi vida en el zoco. Esto no es medicina, es veneno». «Para con eso». La voz estridente de Nashira cortó el aire. Apareció en la puerta de cristal del ala este, sosteniendo el vientre como un escudo, el rostro contorsionado en una máscara de indignación justa. «Estás histérica, Danubia. Lo estás empeorando con tus celos paranoicos. El médico real acaba de examinarlo. Es agotamiento nervioso severo, causado por la presión constante que le pones». «Eres una víbora», siseó Danubia, soltando a Salim y dando un paso hacia ella. «Te voy a arrancar de este palacio por los cabellos y a exponer tu suciedad al mundo». Salim tambaleó, poniéndose entre las dos. «¡Basta!», intentó gritar, pero la voz le salió como un gemido quebrado. Se llevó las manos a la cabeza. «Paren con esto. Mi cabeza va a explotar. Danubia, vete a tu habitación. Déjame en paz. No aguanto más esta pelea». Se volvió hacia Nashira, extendiendo la mano temblorosa como un niño perdido buscando a su madre. «Ayúdame a entrar. Todo está dando vueltas». Danubia observó, paralizada, sintiendo que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Nashira pasó el brazo por su cintura, sosteniendo el peso del jeque. Le lanzó una mirada a Danubia antes de cruzar el umbral. Sus labios se movieron sin sonido, pero el mensaje fue claro como el cristal. «Ya se olvidó de ti. Ahora solo falta que se olvide de cómo respirar». La puerta de cristal se cerró. Danubia quedó sola en el balcón, con el olor a jazmín y la certeza de que el tiempo había terminado. La caída final ocurrió 2 días después. Era una noche de tormenta seca. El viento aullaba fuera de las murallas, arrojando arena contra las ventanas blindadas, creando una sinfonía de silbidos y siseos. Danubia estaba en su habitación, arrullando a Sayan, cuando el corredor fue tomado por el caos. Pasos de botas corriendo, gritos ahogados, el radio de un guardia chillando órdenes. «Código rojo en el ala este. El jeque no responde. Llamen al equipo de reanimación». Danubia entregó a Sayan a la nodriza, ignorando las protestas, y corrió. Cruzó el palacio descalza, sus ropas de dormir ondeando. El corredor del ala este estaba bloqueado por guardias, pero su furia le abrió paso. Empujó, gritó, amenazó. Entró en la habitación. La escena era un cuadro grotesco. Salim estaba acostado en la cama del ala este, en la cama de la enemiga. Estaba convulsionando ligeramente, el cuerpo arqueado, espuma blanca acumulándose en la comisura de la boca, los ojos volteados hacia arriba, mostrando solo el blanco. Nashira estaba arrodillada junto a él, llorando copiosamente, sosteniendo su mano con fuerza excesiva. Tomó el té y simplemente cayó, sollozaba al gran visir que observaba la escena pálido. Estaba tan estresado. Su corazón no aguantó. Intenté salvarlo. Danubia corrió al otro lado de la cama. Ignoró a Nashira. Le tocó el cuello a Salim. El pulso era errático, débil, casi inexistente. Se inclinó sobre su rostro. El aliento no olía a enfermedad, no olía a infarto. Olía a algo amargo, metálico y dulce. Almizcle y datura.
Danubia miró la mesa de noche. Había una taza de porcelana fina vacía, con residuos de un líquido verdoso en el fondo, y al lado, el eterno cuenco de plata con huesos de dátiles. «Quítense del camino», gritó Danubia a los médicos que intentaban ponerle una mascarilla de oxígeno. «Necesita atropina. Es envenenamiento por alcaloides. Datura stramonium». «Sáquenla de aquí», gritó Nashira, señalando con un dedo acusador a Danubia. «Ella quiere matarlo, está loca, quiere terminar el trabajo». El gran visir puso su mano pesada en el hombro de Danubia. «Majestad, por favor, el médico real se hará cargo. El jeque necesita silencio absoluto». «¿Están ciegos?». Danubia sacudió el brazo del visir, sus ojos salvajes recorriendo la sala. «Mírenla, miren sus ojos. No tiene miedo, está triunfante. Envenenó el té». El médico real, un hombre bajo y calvo que Danubia siempre había sospechado leal a Fátima, se levantó después de examinar las pupilas dilatadas de Salim. «Es un colapso nervioso severo, visir. Su sistema se apagó. Necesita aislamiento total. La presencia de la reina está causando agitación letal». La mirada del médico cayó sobre Danubia como una sentencia de exilio. «Debe ser removida. Por el bien del jeque». 2 guardias reales, hombres jóvenes con rostros impasibles, se acercaron a Danubia. «Perdón, reina», murmuró uno de ellos. «Órdenes del consejo». La sujetaron por los brazos. Danubia no luchó físicamente. Sabía que la fuerza bruta no la salvaría allí. Miró a Salim, inconsciente, indefenso, muriendo lentamente en la cama de la mujer que juró destruirlo. Y entonces miró a Nashira. La mujer embarazada se secaba las lágrimas con un pañuelo de seda. Pero por un breve segundo, mientras los guardias arrastraban a Danubia, Nashira bajó el pañuelo. Sus ojos brillaban. Acarició su vientre y susurró, audible solo en el vacío de sonido de la habitación: «La reina ha muerto. Viva la madre del regente». Las puertas dobles del ala este se cerraron en la cara de Danubia con un estruendo final, aislándola de su marido y de la verdad. Quedó sola en el corredor frío. El mármol bajo sus pies descalzos parecía hielo. Sin marido, sin acceso, sin poder. Pero mientras las lágrimas cálidas resbalaban por su rostro, algo cambió dentro de Danubia. La tristeza profunda dio paso a una claridad fría y cortante. Recordó el olor, no solo el del té. Recordó haber visto a Nashira días atrás, escondiendo una nota en el escote con una sonrisa nerviosa. Y recordó el olor que sintió cuando pasó cerca de ella ese día. Olor a desinfectante barato, olor a moho, olor a lugar cerrado. Ella conocía ese olor. No venía del palacio. No venía del zoco. Danubia se secó el rostro con el dorso de la mano. La reina llorosa había quedado atrás, encerrada fuera del ala este. Quien se levantó del suelo frío fue la vendedora de especias, la mujer que sabía negociar en la oscuridad, la mujer que sabía que todo veneno tiene un antídoto y toda mentira tiene un rastro. Le dio la espalda a la puerta cerrada. No fue a la habitación a llorar. Caminó hacia el garaje de servicio, donde los autos viejos y sin rastreador se guardaban. La cacería había comenzado. El garaje de servicio estaba en las entrañas del palacio. 3 pisos debajo del mármol pulido y los candelabros de cristal. Era un laberinto de concreto crudo que olía a diésel, grasa vieja y caucho quemado, el opuesto exacto del perfume de rosas que saturaba los pisos superiores. Danubia bajó las escaleras de emergencia descalza, sosteniendo los zapatos de tacón en la mano para que el clic-clac en el cemento no alertara a la seguridad. A cada escalón que bajaba, sentía que la reina quedaba atrás. La postura rígida de la corte se deshacía, dando lugar a la agilidad de la sobreviviente. Llegó al nivel inferior, donde los vehículos de carga y mantenimiento dormían en la oscuridad. Fue directo a un armario de metal oxidado, usado por los choferes para guardar overoles. El metal chirrió al abrirse, un sonido agudo que resonó en la vastedad del garaje. Allí se despojó de la seda real. El vestido azul,
manchado por las lágrimas y la humillación, cayó al suelo sucio como una piel muerta. En su lugar, se puso una túnica negra sencilla, de tela gruesa y áspera, que encontró olvidada en un gancho. Ató un hijab oscuro alrededor de su cabeza, cubriendo su cabello y ensombreciendo el rostro que estampaba las monedas del reino. Cuando se miró en el espejo retrovisor de una camioneta de entrega, Danubia Al-Fayed había desaparecido. La mujer que la miraba de vuelta tenía la mirada hambrienta y peligrosa de la vendedora de especias que años atrás se había atrevido a gritarle a un jeque en medio de la calle. «Aguanta firme, Salim», le susurró al reflejo. «Voy a buscar la verdad». No eligió una limusina blindada. Tomó la llave de repuesto de una camioneta Toyota antigua con la carrocería abollada usada para transportar sacos de abono para los jardines. El motor se ahogó, tosió humo negro y encendió con un rugido cansado. Danubia aceleró, saliendo por la rampa trasera, invisible en la noche oscura del desierto, dejando atrás el palacio que se había vuelto una tumba. El barrio antiguo dormía bajo la luz de la luna, pero el zoco nunca cerraba completamente sus ojos. Había sombras moviéndose en los callejones estrechos, el brillo anaranjado de cigarrillos encendidos en la oscuridad y el olor inconfundible del lugar, una mezcla de narguile, especias secas, alcantarillado a cielo abierto y brisa marina distante. Era el olor a casa. Danubia estacionó la camioneta lejos de las luces principales. Caminó rápido, sus pies reconociendo cada piedra suelta del empedrado irregular, cada hoyo, cada esquina. Era un fantasma pasando entre las tiendas cerradas. Se detuvo frente a una puerta de madera baja, incrustada en la pared de adobe de una construcción que parecía haber nacido de la propia arena siglos atrás. No había timbre. Golpeó 3 veces con la base de la mano. Pausa. 2 golpes rápidos más. El código de los mercaderes. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras secas. Una rendija de luz amarilla cortó la oscuridad del callejón. «El mercado está cerrado», refunfuñó una voz ronca y antigua desde adentro. «El mercado cierra, pero la necesidad no, Zoraida», respondió Danubia bajándose el velo solo lo suficiente para mostrar los ojos. La tienda era una cueva de aromas. Estantes que iban del suelo al techo estaban atestados de frascos de cristal, sacos de arpillera y haces de hierbas secas colgadas como murciélagos. El aire era denso, saturado de comino, mirra y algo más. Algo peligroso. Danubia fue directo al mostrador de madera gastada. Sus manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina. Sacó del bolsillo de la túnica un pañuelo de lino. Dentro de él había guardado los restos húmedos de la taza de té que Nashira le había dado a Salim, recogidos discretamente antes de ser expulsada de la habitación. «Huele esto, Zoraida». La vieja acercó la tela a su nariz aguileña, cerró los ojos e inhaló profundamente, como una sommelier evaluando un vino raro y mortal. Permaneció en silencio por un largo minuto. «Datura stramonium», susurró Zoraida, abriendo los ojos. «La hierba del diablo. Las semillas molidas». «¿Qué hace?», preguntó Danubia sintiendo que el estómago se le revolvía. «En dosis bajas, confusión mental, sumisión, pérdida de memoria reciente. La persona se vuelve una marioneta. En dosis altas». Zoraida hizo un gesto de corte en la garganta. «El corazón se acelera hasta explotar o detenerse del todo. Es una muerte limpia. Parece ataque cardíaco». «¿Quién compró esto?». Danubia apoyó las manos en el mostrador, inclinándose hacia adelante. «Esta mezcla no es para turistas. Nadie compra datura para condimentar carne». Zoraida dudó. Miró la puerta cerrada, luego a Danubia. «Yo no vendo veneno, muchacha. Lo sabes. Pero hace una semana, un hombre vino aquí. No quería curación. Quería silencio». «¿Quién?». «Un hombre con una cicatriz fea cruzando la ceja izquierda. Pagó en oro, no en dinero. Oro con el sello real». Danubia se congeló. La imagen brilló en su mente. El mensajero. El hombre que había visto semanas antes, entregando paquetes en la caseta de seguridad del palacio, riendo con los guardias. El hombre
que hacía la ruta especial. «Hace entregas para la prisión central», susurró Danubia, la conexión formándose. «Cigarrillos, cartas y hierbas». Dijo que era para calmar a un prisionero agitado, murmuró Zoraida arrepentida. No sabía que sería usado en el jeque. No fue tu culpa, Zoraida, pero ahora necesito el remedio. Danubia extendió la mano. ¿Tienes el antídoto? Zoraida asintió. Fue al fondo de la tienda y volvió con un pequeño frasco de cristal oscuro que contenía un líquido espeso y negro. Carbón activado concentrado y extracto de pilocarpina. Va a ser violento, va a vomitar el alma, pero va a limpiar la sangre. Gracias. Danubia guardó el frasco como si fuera un diamante. Se volvió para salir, pero se detuvo en la puerta. Zoraida, si no regreso. Regresarás, cortó la vieja, volviendo a acomodar sus frascos. Estás hecha de piedra y sol, ¿recuerdas? Ahora vete. El desierto no espera. La prisión de máxima seguridad Al-Kabar no parecía un lugar donde vivieran seres humanos. Enclavada en una falla geológica a 40 kilómetros de la ciudad, era una fortaleza de concreto y alambre de púas rodeada por la nada absoluta. Eran las 3 de la mañana cuando la vieja camioneta de Danubia apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojo. Los reflectores de las torres de vigilancia barrieron el desierto y cegaron el parabrisas de la camioneta. «Identifíquese», la voz del guardia tronó por el altavoz, distorsionada por la estática. «Zona restringida de nivel 5. Detenga el vehículo o abriremos fuego». Danubia frenó la camioneta a 10 metros del portón principal de acero reforzado. Bajó del auto. El viento de la noche azotaba su túnica negra. No corrió. No se escondió. Con un movimiento lento y deliberado, se arrancó el hijab de la cabeza. Su largo cabello se soltó y su rostro quedó expuesto a la luz blanca e implacable de los reflectores. Caminó hasta el centro del foco de luz, levantando la barbilla. «Abran el portón», ordenó. Su voz no era un grito, pero tenía la proyección entrenada de quien comandaba el zoco. El guardia en la caseta blindada entrecerró los ojos, ajustando los binoculares. Vio el rostro que estaba en los periódicos, en las monedas, en los cuadros de las reparticiones públicas. El rostro de la mujer que el jeque amaba. «Majestad». El guardia tartamudeó, la mano flotando sobre el botón de alarma. «Señora, no tenemos autorización para...» «Soy la autoridad», Danubia interrumpió, avanzando hasta la reja. «Quiero ver al prisionero de la celda 402, ahora. Y si alguien toca ese teléfono para avisar al ala este del palacio, yo personalmente garantizaré que ustedes y sus familias pasen el resto de su vida limpiando las letrinas de este lugar con cepillos de dientes». Hubo un momento de silencio tenso. El sonido del viento aullando en el alambre de púas era la única respuesta. Entonces, con un gemido metálico pesado, el portón de acero comenzó a abrirse. El interior de la prisión olía exactamente como la nota que Nashira había escondido. Desinfectante barato, moho y sudor seco. Era el olor de la desesperanza. Danubia caminó rápido por el corredor principal, el sonido de sus pies descalzos ahogado por el concreto frío. El director de la prisión, un hombre gordo y sudado que había sido despertado a toda prisa, intentaba acompañarla, abotonándose la camisa torcida. «Majestad, esto es altamente irregular», jadeó. «El prisionero Rashid está clasificado como peligro de nivel máximo. Está en aislamiento. No puede recibir visitas sin orden judicial del visir. No necesito un juez. Necesito 5 minutos». Danubia se detuvo frente a la puerta de acero macizo de la celda 402. «Abre. Señora, si algo sucede, abre». El director digitó la contraseña en el panel. El seguro magnético hizo clic. La pesada puerta se deslizó a un lado. Danubia entró. «Salgan», les dijo a los guardias y al director sin mirar atrás. «Cierren la puerta». «Pero, cierren la puerta». La puerta se cerró aislando el sonido del corredor. La celda era pequeña, iluminada por una lámpara débil protegida por una reja. Rashid estaba acostado en el catre, con las manos detrás de la cabeza, mirando el techo.
Usaba el uniforme naranja de los condenados, pero incluso allí, en esa jaula, mantenía la arrogancia de quien sabe algo que los demás no saben. Se sentó despacio al ver a Danubia. Una sonrisa torcida y burlona apareció en sus labios. «La reina en persona», dijo, la voz ronca por el desuso. «¿Viniste a traerme pastel o viniste a rogarme que te diga dónde enterré los cuerpos de tus enemigos? Te ves pésima, Majestad. ¿El cuento de hadas se acabó?» Danubia no respondió de inmediato. Observó la celda. Vio un paquete de cigarrillos importados sobre la pequeña mesa. Vio cartas arrugadas en la esquina. Las regalías del hombre de la cicatriz. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal, trayendo consigo el olor del desierto y de la venganza. «Ella está en el palacio, Rashid». Su sonrisa vaciló por una milésima de segundo. «No sé de qué hablas». «Nashira», continuó Danubia implacable. «Llegó en helicóptero hace una semana, con una barriga de 9 meses. Le dijo al consejo que el hijo es de Salim, que fue concebido en la semana de la oscuridad». Rashid se quedó en silencio. Descruzó los brazos y se levantó, quedando frente a frente con ella. La tensión en la celda era palpable. «¿Y qué?», dijo intentando parecer indiferente, pero sus ojos traicionaban un interés voraz. «Quizás sí. El jeque estaba muy solo. Los hombres tienen necesidades». «Eres patético». Danubia rió. Una risa seca, cruel, que rebotó en las paredes de metal. «¿De verdad crees que eres parte del plan, no?» Intercambiaron cartitas por meses. El mensajero de la cicatriz traía sus promesas. «Espera, mi amor. Tan pronto como sea regente te daré el perdón real». «¿Eso fue lo que prometió?» Rashid entrecerró los ojos. «Cuidado con lo que dices, vendedora». «Ella te usó, Rashid», Danubia gritó, golpeando la mano contra la pared de metal, el sonido explotando en la pequeña celda. «No te va a sacar de aquí. Está instalada en el ala este, siendo tratada como la madre del heredero sagrado. Su hijo va a ser coronado príncipe, hijo de Salim». «Piensa, Rashid, eras el jefe de seguridad. Sabes cómo funciona el juego. Nashira está obsesionada con el estatus. ¿Crees que una mujer como ella va a querer que el mundo sepa que se acostó con un empleado? ¿Que su hijo tiene sangre de un traidor preso?» Danubia sacó el frasco de cristal del antídoto del bolsillo y lo sostuvo frente a él. «El té que le está dando a Salim es datura, veneno. Está matando al padre oficial del niño ahora mismo. ¿Qué crees que hará con el padre biológico que sabe la verdad y está encerrado en una celda sin testigos?» Se acercó al oído de él. «¿Cuánto tiempo hasta que te suicides en esta celda, Rashid? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Un ahorcamiento simulado? ¿Una comida envenenada? Así es como ella limpia la suciedad. Lo sabes. Tú le enseñaste». Rashid retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared fría. Su rostro estaba pálido. El sudor resbalaba por su sien. Conocía a Nashira. Conocía su ambición. Y en el fondo sabía que Danubia tenía razón. Era desechable. «Ese niño», susurró Rashid, la voz temblorosa, la máscara de tipo duro cayendo. «Es mi hijo. Es mi sangre». «No», corrigió Danubia, implacable. «Para el mundo es hijo de Salim, y crecerá aprendiendo a escupir tu nombre. Crecerá odiando al traidor Rashid. Nunca sabrá que exististe». «¡Maldita!». Rashid golpeó la pared, un grito de frustración y dolor. «A menos que…». Danubia dejó la palabra flotar en el aire. Rashid la miró jadeante. «¿A menos qué?». «A menos que lo reclames, a menos que demuestres que es tuyo. Ahora». Antes de que ella lo registre, Danubia sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de la túnica. La luz roja de grabar pulsaba como un corazón. «Confiesa. Di la verdad. Di cómo planearon. Di que el hijo es tuyo». Sostuvo la grabadora frente a él. «Si haces esto, Rashid, juro por la vida de Sayan, mi propio hijo, que tu niño no será criado por una asesina. Me encargaré de que sepa quién es su padre. Me encargaré de que tenga dignidad. No dejaré que Nashira te borre de la historia de tu propio hijo».
Rashid miró la grabadora, miró a Danubia, vio la verdad en sus ojos, la guerrera y bondadosa. La única persona en ese reino que cumplía promesas, incluso para sus enemigos. El odio por la traición de Nashira quemó más fuerte que el miedo a la prisión. El orgullo de padre habló más alto que la ambición. Tomó la grabadora de la mano de Danubia. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme, cargada de odio. Apretó el botón. «Mi nombre es Rashid al-Din, ex jefe de la Guardia Real», comenzó, mirando fijamente la pared de la celda. «Y declaro que el hijo que Nashira lleva no tiene una gota de sangre real. Tiene mi sangre. Planeamos el golpe hace meses. Ella prometió que yo sería el padre secreto del rey, pero mintió. El jeque estaba demasiado ebrio para recordar, pero nunca la tocó». Danubia apoyó la cabeza en la pared fría de la celda y cerró los ojos por un segundo, sintiendo que el peso del mundo salía de sus hombros. Tenía el arma, tenía el antídoto. Ahora necesitaba correr contra el sol, porque en el Palacio de Cristal el tiempo de Salim se agotaba y la mentira estaba a punto de nacer. Danubia recuperó la grabadora. «Gracias, Rashid», golpeó la puerta de acero. «Abran». La reina regresaba a casa y no traería flores, traería la tormenta. El sol del desierto no pide permiso para nacer, irrumpe. Cuando la vieja y abollada camioneta de Danubia cruzó los portones de servicio del palacio a alta velocidad, los primeros rayos de luz naranja rasgaban el horizonte, tiñendo las torres de cristal de un color violento que recordaba sangre diluida en oro. El palacio estaba en caos. Había luces parpadeando frenéticamente en las ventanas del ala este. Médicos y enfermeros corrían por los pasillos externos, sus siluetas blancas recortadas contra el amanecer. Danubia frenó el auto con un chirrido de neumáticos en la entrada lateral. No fue a sus aposentos a cambiarse. No tenía tiempo para sedas, baños o protocolos. Saltó de la cabina, sus pies descalzos tocando el asfalto caliente. Marchó por los pasillos con su túnica negra sucia de polvo de la prisión y grasa del garaje. El hijab estaba deshecho sobre sus hombros y su cabello, enredado por el viento de la carretera, formaba una corona salvaje. En su mano derecha, apretaba la grabadora digital como si fuera el pasador de una granada a punto de explotar. En su bolsillo, el frasco de cristal con el antídoto pesaba como plomo. Llegó a las puertas dobles de roble macizo que guardaban la entrada del ala este. 2 guardias de la Guardia Real cruzaron las lanzas ceremoniales, bloqueando el paso. «El paso está estrictamente prohibido, Majestad», dijo el mayor, evitando mirarla a los ojos. «Estamos en código rojo. El jeque está en estado crítico y la señora Nashira entró en trabajo de parto activo. Nadie entra». Danubia no se detuvo. No aminoró el paso. «Quítense del camino», dijo. Su voz era baja, ronca, vibrando con una autoridad letal que hizo estremecer a los hombres. «O haré que sean juzgados como cómplices de regicidio antes de que el sol termine de salir». Los guardias dudaron. Miraron a la mujer sucia frente a ellos. No vieron a la esposa rechazada. Vieron la tormenta que derriba imperios. El miedo en sus ojos fue mayor que el deber. Las lanzas bajaron. Danubia empujó las pesadas puertas con ambas manos, entrando en el epicentro del huracán. La habitación del ala este olía a hierro, yodo, sudor y pánico. El aire acondicionado luchaba contra el calor humano generado por la multitud de médicos. Era un teatro de vida y muerte, separado solo por un biombo de seda translúcida. Del lado izquierdo, en la penumbra, Salim estaba inmóvil. Su piel tenía el color de pergamino antiguo, gris y sin vida. Estaba conectado a monitores que emitían pitidos a un ritmo lento, espaciado, aterrador. Bip, bip, bip. Cada sonido parecía el último. Del lado derecho, bajo luces quirúrgicas fuertes, Nashira gritaba. No era el teatro de manipulación de los días anteriores. El dolor del parto es la única verdad que el cuerpo humano no puede falsificar. Estaba sudada, el cabello pegado a la frente, las manos agarrando las sábanas de algodón egipcio hasta que las uñas rasgaron la tela.
La cabeza está coronando, gritó la obstetra jefa con sangre en los guantes. Empuje, señora. Por el amor de Alá, empuje. Danubia se detuvo en medio de la habitación. El contraste era violento. De un lado, el hombre que ella amaba estaba siendo apagado en silencio. Del otro, la mentira estaba naciendo a gritos. Nadie notó su presencia. Todos los ojos estaban vueltos hacia el canal de parto de Nashira. Un grito final, gutural, rompió el aire, seguido inmediatamente por un llanto agudo, fuerte e indignado. El bebé nació. Un niño. La obstetra lo alzó, el cordón umbilical aún pulsando, cubriéndolo rápidamente con paños tibios. Nashira cayó hacia atrás en las almohadas, jadeante, exhausta, pero una sonrisa victoriosa rasgó su rostro cansado. Extendió los brazos temblorosos. «Dámelo», jadeó con la voz embargada. «El príncipe, dame a mi príncipe». La enfermera colocó al bebé en sus brazos. Nashira miró a la criatura sucia de sangre y Bernix, como quien mira un cheque en blanco firmado por Dios. Volvió la cabeza hacia el gran visir, que estaba en la esquina de la sala, presenciando el nacimiento con una tablilla en la mano. «Vea, visir», gritó Nashira, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un niño, el heredero de Salim. Mírelo. Ahora soy la regente. Ahora nadie puede tocarme». «Nadie necesita tocarte, Nashira». La voz de Danubia cortó el ambiente como una hoja de acero frío, congelando la celebración. El silencio cayó sobre la sala, pesado y súbito. El único sonido era el llanto del recién nacido y el pitido arrastrado del monitor de Salim. Nashira giró la cabeza lentamente, los ojos desorbitados. Vio a Danubia parada a los pies de la cama de Salim, vestida de negro, sucia, pareciendo un ángel de la muerte que vino a cobrar una deuda antigua. «¿Qué hace aquí?», gritó Nashira, apretando al bebé contra el pecho en un gesto posesivo. «Saquen a esta loca de aquí. Va a lastimar a mi hijo». «Guardias». Danubia ignoró a los médicos que hicieron ademán de acercarse. No miró al bebé. Su enfoque era Salim. Caminó hasta la cabecera del marido. Con movimientos rápidos y precisos, sacó el frasco de cristal oscuro del bolsillo. Lo destapó, sintiendo el olor acre del carbón activado y de la pilocarpina. Sostuvo la barbilla de Salim con firmeza, forzando su boca a abrirse. «Para, ¿qué estás haciendo?». El médico real avanzó intentando sujetar el brazo de Danubia. «Está en falla orgánica múltiple, lo vas a matar». Danubia giró el cuerpo y empujó al médico con una fuerza sorprendente, arrojándolo contra la pared. «Estoy salvando al hombre que ustedes dejaron morir», rugió, sus ojos verdes flameando. «No está estresado, incompetentes, está envenenado, es datura». Ella vertió el líquido negro por la garganta de Salim, masajeando su cuello para estimular el reflejo de deglución. «Traga, Salim», le susurró al oído con la voz embargada. «Por favor, vuelve a mí, lucha». El cuerpo de Salim tuvo un espasmo violento. Se atragantó, tosiendo. El monitor cardíaco se disparó. «Bip, bip, bip, bip», vomitó. Un líquido bilioso verde oscuro manchó las sábanas de seda. El cuerpo expulsaba el veneno. Sus ojos se abrieron. Las pupilas estaban dilatadas, vidriadas, pero se movieron. Se enfocaron. Vio el techo. Vio el rostro sucio de Danubia. Oyó el llanto del bebé al fondo. «Danubia», susurró la voz rasposa, dolorosa. «Estoy aquí», dijo, sosteniendo su mano helada con ambas manos, ignorando la suciedad en la cama. «Quédate despierto, Salim. No te atrevas a cerrar los ojos ahora. Necesitas escuchar el final de la historia». Se enderezó. Le limpió la boca con la manga de su túnica. Luego se volvió lentamente hacia Nashira, que ahora parecía un animal acorralado en la cama opuesta. «Dijiste que este bebé es hijo del rey», dijo Danubia, su voz tranquila contrastando con el caos alrededor. Levantó la grabadora digital para que todos pudieran ver. «Le dijiste al consejo que fue concebido en la semana de la oscuridad». «Y lo fue», gritó Nashira histérica, las lágrimas resbalando por su rostro. «Es idéntico a Salim. Miren su nariz, es un al-Fayed». Danubia apretó el play.
El volumen estaba al máximo. La voz de Rashid llenó la habitación, resonando en las paredes de cristal, clara, inconfundible y devastadora. Mi nombre es Rashid al-Din, ex jefe de la Guardia Real, y declaro que el hijo que Nashira lleva no tiene una gota de sangre real. Tiene mi sangre. Planeamos el golpe hace meses. Ella prometió que yo sería el padre secreto del rey, pero mintió. El jeque estaba demasiado ebrio para recordar, pero nunca la tocó. El sonido de la confesión flotó en el aire, más pesado que el propio techo del palacio. El gran visir palideció, llevándose la mano a la boca horrorizado. La enfermera jefa se cubrió el rostro. Los médicos retrocedieron de la cama de Nashira como si fuera contagiosa. Salim, aún aturdido por el efecto del veneno y el antídoto violento, intentó sentarse. La comprensión amanecía en sus ojos con una furia lenta y volcánica. Miró a Nashira y el dolor en su rostro se transformó en asco puro. Nashira miró la grabadora, luego al visir, luego a Salim. La máscara cayó, se desintegró. Ya no había la madre sufriente. Solo había el terror absoluto de quien apostó su propia vida y lo perdió todo. «Es mentira», gritó, la voz fallándole, chillona. «Rashid está mintiendo. Él fue coaccionado. Quiere vengarse porque lo rechacé». ¿Mintiendo? Danubia apagó la grabadora y caminó hasta el pie de la cama de Nashira. «Vamos a hacer la prueba ahora, Nashira. O mejor, vamos a mirar su nuca. Rashid me dijo que los hombres de su familia tienen una marca de nacimiento roja en la base del cráneo. Una marca que no existe en el linaje real». Nashira cubrió la cabecita del bebé instintivamente con la mano, intentando esconderlo. Fue la confesión final, el gesto que condenó su alma. Salim se arrancó los accesos del brazo, la sangre resbalando por la muñeca, y forzó su cuerpo a ponerse de pie. La furia le daba fuerzas que sus músculos atrofiados no tenían. Se apoyó en la mesa de noche, jadeante. «Tú», gruñó la voz grave como un trueno distante, «envenenaste mi cuerpo, profanaste mi casa e intentaste robar mi linaje con el semen de un traidor». «Guardias», gritó el visir, recuperando la voz y la autoridad. «Arréstenla, ahora». 2 soldados avanzaron hacia la cama de Nashira. Ella gritó, aferrándose a las sábanas, pataleando el aire. «No, soy madre. No pueden arrestarme. Acabo de parir. Tengan piedad. Soy una ciudadana». Salim miró a Danubia. Sus ojos estaban rojos, inyectados. Esperaba que ella diera la orden. Esperaba que la guerrera, la mujer que había invadido una prisión y salvado su vida, mandara ejecutarla allí mismo. Él habría firmado la orden. Danubia miró a la mujer que intentó destruir su vida. Miró al bebé inocente, que lloraba en los brazos de una mentirosa, sintiendo el terror de la madre. «Paren», dijo Danubia. La orden fue suave, pero detuvo a los guardias instantáneamente. Danubia se acercó a la cama. Nashira se encogió cerrando los ojos, esperando una bofetada, un escupitajo, un golpe fatal. Pero Danubia extendió los brazos. «Dame al niño». Nashira abrió los ojos, confusa, sollozando. «No, es mío. Es todo lo que tengo». «Dame al niño, Nashira». La voz de Danubia no era de rabia, era de urgencia. «Dámelo antes de que deje que Salim decida tu destino. Y créeme, no será bondadoso hoy». Nashira miró el rostro furioso de Salim, miró a los guardias, y entonces, con las manos temblorosas, soltó al bebé. Danubia tomó al recién nacido. Era pequeño, frágil, sucio de sangre, ajeno a toda la maldad que lo había generado. Danubia lo acunó contra su pecho, meciéndolo suavemente. El bebé, sintiendo el calor y la calma que emanaban de ella, dejó de llorar. Un silencio sagrado llenó la habitación. «Este niño se llamará Amir», dijo Danubia, mirando el rostro arrugado del bebé. «Significa príncipe, porque no tiene culpa de la suciedad de sus padres. Es inocente». Levantó la mirada hacia Nashira. Sus ojos verdes eran implacables pero justos. «No irás a prisión, Nashira. Eso sería demasiado fácil.
Te convertirías en una mártir, escribirías libros, darías entrevistas. Danubia señaló la puerta abierta, donde el sol de la mañana entraba con fuerza total. Te vas, ahora. ¿Qué? Susurró Nashira, incrédula. Vas a salir de este palacio. Danubia continuó. Sin el bebé, perdiste el derecho de ser madre en el momento en que usaste a tu hijo como moneda de cambio política. No lo amas, amas lo que él podría comprar. Pero necesito amamantar, no tengo a dónde ir. Hay nodrizas, cortó Danubia fría. Y en cuanto a irte, el mundo es grande. Yo sobreviví allá afuera sin nada. Ahora es tu turno, vende especias, limpia el suelo, aprende el valor de una moneda honesta. Y nunca, jamás te atrevas a decir que este niño es tuyo. Para el mundo su madre murió en el parto. Nashira miró a Salim, implorando clemencia, una pena menor. Salim volteó el rostro, negándose a mirarla. Agradece a la reina por tu vida, dijo, la voz llena de desprecio, y desaparece antes de que cambie de opinión. Los guardias levantaron a Nashira de la cama. Estaba débil, sangrando, llorando, gritando por su príncipe, pero fue arrastrada sin ceremonia fuera del ala este. Sus gritos resonaron por el pasillo, cada vez más distantes, hasta ser engullidos por el silencio de la mañana. Había entrado como una reina, en helicóptero. Salía como una paria, arrastrada por el suelo. En la habitación solo quedaron la verdad y los sobrevivientes. El aire parecía más ligero. El olor a veneno y mentira comenzaba a disiparse. Danubia estaba de pie en el centro de la habitación, la túnica sucia de grasa contrastando con el blanco inmaculado de las paredes, sosteniendo al hijo del enemigo con la misma ternura con que sostenía a Sayan. Salim, aún sentado en la orilla de la cama, respiraba con dificultad, pero sus pulmones se llenaban de aire limpio por primera vez en semanas. Miró a su esposa, vio la ropa sucia, el cabello desgreñado, las ojeras de agotamiento, el pie descalzo y lastimado, y se dio cuenta, con una claridad que dolía en el pecho, de que nunca había visto nada tan bello, tan majestuoso y tan real en toda su vida. La mujer que casi había perdido, la mujer que no merecía, pero que lo había elegido de todos modos. «Me salvaste», susurró, las lágrimas cálidas lavando el resto del veneno de su alma. De nuevo. Danubia caminó hasta él. Se sentó en la orilla de la cama, el colchón cediendo bajo el peso compartido. Con cuidado, colocó al pequeño Amir en los brazos de Salim. «Nos salvamos a nosotros mismos, Salim. Eso es lo que hacemos». Salim miró al bebé en sus brazos, el hijo de Rashid, el hijo de la traición, el hijo de la mujer que intentó matarlo. Pero cuando el bebé abrió sus ojos oscuros y sostuvo el dedo meñique de Salim con su manita minúscula, el jeque no sintió odio. Sintió el peso de la responsabilidad, sintió la humanidad que Danubia le había enseñado. «Será hermano de Sayan», prometió Salim con la voz embargada, besando la frente del bebé. «Nadie sabrá la verdad más allá de estas paredes. Será un alfayed. Tendrá mi nombre, mi protección y tu amor». Danubia sonrió, cansada, pero en paz. Apoyó la frente en la de él, cerrando los ojos. «¿Y tú?», susurró. «Nunca más te atrevas a olvidar quiénes somos». «Nunca», Salim juró. Tomó la mano de Danubia, esa mano callosa, manchada de azafrán y grasa, y la llevó a sus labios con reverencia. «Soy el rey de este pedazo de arena, Danubia, pero tú eres la dueña de mi destino, la brújula de mi alma». Afuera el sol finalmente iluminó el patio interno. El jardín de especias despertó. El olor a jazmín subió, fuerte, dulce y persistente, invadiendo la habitación y borrando para siempre el olor a hospital. La tormenta había pasado. La mentira había muerto al nacer. Y en el silencio de la habitación, una familia improbable, remendada con cicatrices, perdón y una valentía brutal, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, no como héroes perfectos de cuentos de hadas, sino como sobrevivientes, guerreros y sobre todo bondadosos,
Y así nos despedimos por ahora de nuestros amados personajes, que recorrieron el mundo con esta historia de mucho éxito de nuestro canal. Si llegaron hasta aquí, solo nos queda agradecerles por haber hecho de esta obra un tremendo éxito. Queremos reforzar que nuestro canal está aquí para ustedes, buscando la mejor forma de que se diviertan, se entretengan y se emocionen. Y ahora, con lágrimas en los ojos, los invito a ustedes que llegaron hasta aquí a comentar una vez más: guerrera y bondadosa, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.